Y antes que la nube de smog tape la cordillera, que se veía re bonita. ¿Cómo fue? No te escuché bien, perdona. Que después de un día de lluvia, la nube de smog desaparece, entonces ahí se puede alcanzar a ver casi todo Santiago y se ve la cordillera muy, muy nítida. Entonces eso Sí, se aprovecha sí, para, en efecto. Así es, así es. que a veces Así es. Santiago puede ser una ciudad linda. Ay, Santiago, siempre es linda. Santiago es bonito. Lo que pasa es que de repente se nos pone arisco, diría yo. Eso. Profe, ¿cómo le ha ido con la revisión de los laboratorios? Mira, los tengo ahí, estoy avanzando. Debo decir que son varios laboratorios, Imagino. varios, y estoy ahí avanzando porque los leo, entonces leerlos Sí, demora su buen poco. claro. Así que la verdad es que en ese sentido no es menor el tema, porque demanda una dedicación y tiempo para ello. Pero bien, bien, ya les tendré noticias, chiquillos, ya les tendré noticias para comentarles algunas cosas respecto a ese primer laboratorio, ¿ya? Así que Estaremos atentos. sí, normalmente yo les envío, digamos, o les respondo las dudas, o les hago comentarios generales normalmente, cosa que ustedes los tomen en cuenta para las próximas realizaciones, ¿ya? Entonces, normalmente, probablemente el próximo sábado probablemente ya les voy a estar entregando una visión general y algunas recomendaciones que son importantes que ustedes las tomen en cuenta para poder realizar los laboratorios de la mejor manera posible, ¿ya? Así es que por ese lado, ya van a tener noticias. Y normalmente eso lo hago normalmente en el tiempo en el cual hacemos el laboratorio de consultas, ¿ya? Porque ahí es importante que yo les pueda a ustedes mostrar en ese sentido cómo podemos ir avanzando en esto, ¿ya? Y cómo ustedes pueden ir mejorando cada vez que van haciendo un laboratorio, pueden ir mejorando la posibilidad de realizarlo mejor, ¿ya? Entonces, ahí en esa retroalimentación, yo intento, digamos, que puedan ustedes estar informados, ¿ya? O teniendo la posibilidad de corregir errores que ustedes ven que en un momento determinado se dieron y que no se corrigieron, entonces ahí es momento de hincarle el diente, ¿ya? Claro, claro. Yo hablo normalmente de lo general, ¿ya? Normalmente de lo general, para que ustedes de ahí se formen la idea, ¿vale? Ok, Porque, profe. sí, Lore, de todas maneras, ya, pierde cuidado que así es normalmente, ¿ya? Estamos esperando que se integren otros colegas, ¿ya? Así que vamos a darle unos minutillos también, ¿de acuerdo? Ya, para que así, si nos llegan más personas que puedan, digamos, tener acceso y puedan tener la posibilidad de conversar, de preguntar y de revisar el material que tengo para ustedes en este segundo laboratorio, ¿ya? De poder calorífico en este caso, ¿ya? Así que démosle unos minutillos, ¿ya? Para que así puedan entrar y puedan participar. Aunque algunos deben haberse tomado el fin de semana largo, yo creo. Calculo yo. Claro, puede ser que los más atrevidos se tomaran el sándwich. Así, no lo dudo. Sí, pues, profe, yo le pregunté si había clase hoy día, pero aquí estoy. Sí, mira, mira, ustedes saben que los chiquillos están en paro, ¿cierto? Sí, pues. Ustedes saben que están en paro. La verdad es que no se hace, de verdad que no se hace ningún favor porque finalmente el gran problema es en qué minuto concretamos el semestre con lo apretado que estaba el semestre de manera normal. Entonces, ¿de qué manera ahora se va a lograr avanzar con esto si es que no hay alargue del semestre? La verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Pero dentro de lo que se pueda,
espero, digamos, que puedan, digamos, poder hacerse las cosas en realidad, porque hay varias cosas que es interesante de ver y varias cosas que son importantes, digamos, de visualizar en estos laboratorios. Entonces, es bueno que ustedes, digamos, puedan participar de ella y puedan tener toda esa información. Ese es un poco el punto, ¿ya? Y por supuesto, digamos, que eso les permite a ustedes también formar una imagen que sea respecto a los temas que abordamos de mejor calidad, ¿ya? Entonces, eso un poco es lo que me mueve a que se trate de trabajar y se trate, digamos, de hacer por completo todas las actividades. ¿Fijan? Y en algún momento los laboratorios y talleres fueron actividades que nunca pararon, digamos, ¿ya? Yo no sé ahora qué pasará, no lo tengo tan claro. Voy a alumbrar un poquito muy oscuro. Yo no sé qué pasará, no sé si, no sé la verdad es que qué posibilidades hay, porque realmente nunca se dejaron de hacer los laboratorios, los talleres, aún con paro, aún con la universidad tomada, ¿ya? Normalmente con la universidad tomada nosotros íbamos a hacer los laboratorios con los alumnos y después partían, digamos, a resolverlo y a hacer sus cosas, digamos, pero siempre se hicieron, digamos. Entonces, nunca se alteró el programa en ese sentido, ¿ya? Siempre se concretaron todas las actividades. Bueno, pero ahora no se ha podido dar así. Yo en realidad lamento mucho porque creo que los laboratorios ayudan bastante en algunas cosas y sobre todo que permite que podamos interactuar con estas actividades que son importantes para mi manera de ver, que tienen esta importancia. Así que esperemos que se pueda hacer todo lo posible. Por mi lado, yo estoy ahí dispuesto, digamos, a que las cosas funcionen. Bien, parece que ya estaríamos todos ya, ¿o no? Sí, o una gran cantidad. Así que vamos a empezar con la reunión. Les voy a presentar el material que tengo para este laboratorio de poder calorífico. Cuando hablamos de poder calorífico, chiquillos, estamos hablando de poder ahora llegar a reconocer la energía. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la energía en el laboratorio pasado? Estuvimos hablando de, de su manifestación, ¿cierto? A través del calor, ¿cierto? Cómo la energía se podía visualizar y cómo esta permitía que nosotros pudiésemos de alguna u otra manera aprovecharla. En ese caso medirla, ¿cierto? Y darnos una idea de cuánto era esa energía. Ahora la idea es poder aprovecharla. Entonces la idea es reconocer que la energía tiene una serie de fases, o es, mejor dicho, multifacética, ¿sí? Y dentro de esa fase lo que tiene de importante e interesante es que nos permite lograr aprovecharla en el sentido de poder tener entonces utilizaciones básicas de esta energía en distintos tipos de elementos. Hoy día vamos a ver lo que es el poder calorífico y eso está directamente relacionado con el tipo de energía que nosotros podemos llegar a obtener cuando un combustible específicamente permite que nos la entregue para distintos tipos de usos. Así es como nosotros tenemos, digamos, desde ese punto de vista, este factor, digamos, o este elemento, ¿cierto?, que es el poder calorífico y que nos entrega, ¿cierto?, una visión, donde este, a su vez, está compuesto de dos tipos distintos de poder calorífico, un poder calorífico superior y un poder calorífico inferior. La gracia de esto es que nos permite también determinar y clasificar la energía que puede entregarnos un combustible, ya sea sólido, líquido o gaseoso, y permite entonces que dentro de esa entrega nosotros tengamos la posibilidad de clasificarlos como mejores o no tan buenos elementos de provisión de energía.
Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del poder calorífico, estamos hablando también de poder clasificarlo, poder llegar a tener un combustible que nos entregue una tasa referencial de energía que nos permita seleccionarlo o nos permita de alguna otra manera reconocer cuáles van a ser sus expectativas y sus rendimientos en un momento determinado, cuando nosotros tenemos entonces ya este tipo de utilización de combustibles de distinta naturaleza. Así que esta energía que está allí latente, cuando esa energía entrega este calor, ya permite que nosotros tengamos entonces la posibilidad de reconocerla de mejor, la de mejor calidad y la de no tan buena calidad, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver entonces en esta presentación que tengo para ustedes, ¿ya? Vamos a ver entonces algunas de esas cosas, algunos de esos elementos que son los que me interesa que tengamos, ¿cierto?, a la vista para poder buscar entonces una manera de poder reconocer esto que estamos hablando, estas propiedades, ¿cierto?, de los combustibles que nos entregan entonces una capacidad de poder llegar a tener entonces una mejor utilización de ellos. Y también nos permite reconocer cuáles de ellos son menos contaminantes en un momento determinado, ¿cierto? Y permite entonces que nosotros tengamos una utilización también provechosa y beneficiosa finalmente cuando nosotros hablamos de este mundo, ¿cierto? De llegar a limpiar, digamos, el ambiente y poder tener una atmósfera limpia, ya que hablábamos recién, ¿cierto?, de la contaminación atmosférica, permite que también tengamos una opción de llegar a reconocer, ¿cierto?, cómo esa atmósfera ya nos permite llegar a considerar, ¿cierto?, todas las posibilidades. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver un poco este laboratorio número 2 de termodinámica. Tal cual como ustedes ven, el poder se llama poder calorífico. Los objetivos de este laboratorio, que son los que ustedes siempre deben mantener y utilizar en su informe, no hay otros, por favor, no, que les quede claro eso, siempre los objetivos que nosotros vemos en los laboratorios son estos, los de la presentación, ¿ya? Y estos objetivos son los que ustedes deben copiar y pegar en el informe, ¿de acuerdo? No hay otros, ni tampoco existen más que nosotros pretendamos que ustedes lleguen a tener para poder forjarse la idea de lo que es este laboratorio. Bien, los objetivos específicamente, primero dice conocer las formas y medios para determinar los poderes caloríficos de combustibles gaseosos, ¿cierto?, líquidos y sólidos, ¿ya?, en condiciones de 3 estados. Hay algunos elementos en un momento determinado que están entre casi sólidos y que normalmente son aquellos que están en estado granulométrico, ¿de acuerdo? De tal manera que con eso ya permite, digamos, que se pueda llegar a tener la opción de poder también considerar los combustibles, pero no llegan a considerarse sólidos, curiosamente, pero son y existen, ¿de acuerdo? Por otro lado está la opción de poder visualizar y aplicar los conceptos de poder calorífico superior e inferior y cómo es posible estandarizarlos para distintos tipos de combustible, ¿ya? Y también existe la opción, por último, de visualizar cómo se determina experimentalmente el poder calorífico de un combustible por medio de un calorímetro par a volumen constante, que es la experiencia que nosotros hacemos allá en nuestros laboratorios con un calorímetro par, donde ustedes en conjunto conmigo podemos, digamos, llegar a medir ya este poder calorífico y la energía del combustible que usamos allá, ¿vale? Eso es básicamente cuando nosotros hablamos de esto que es poder calorífico. Asociado a esto, que es este poder calorífico, tenemos una primera ley de la termodinámica que ustedes ya conocen. La semana pasada vimos la ley 0. Hoy día vemos asociado a este poder calorífico lo que se llama la primera ley y también la ley 0, que está mezclada con ella también.
Pero esa primera ley de la termodinámica que establece que la energía total de un sistema aislado ni se crea, ni se destruye, sino que permanece constante, estamos hablando de un principio que refleja la conservación de la energía. O sea, la conservación de la energía está. De tal manera que lo único que nosotros podemos llegar a conseguir, digamos, podemos tener claro, es que de esa energía total, lo único que pueden haber son fugas en algunos procesos, pero que la energía ya no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si ustedes se acuerdan de un viejo principio que estableció un francés, señor Lavoisier, ya, que decía que justamente la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Ya? Eso quiere decir, digamos, que la podemos llevar de una situación de visualización o podemos tenerla como un combustible que es líquido, gaseoso o sólido, y esa energía, en la medida que ese combustible entrega la energía que tiene, se transforma y llega a convertirse en gases de algún tipo, en agua o en vapor de agua o en gases de algún tipo como CO2, por ejemplo, y otros, o CO, que permiten entonces que nosotros tengamos residuos, así también como tenemos residuos sólidos como las cenizas o los elementos que quedan allí después de la combustión. Entonces, simplemente cambian nada más, ¿de acuerdo? Pero la energía está, siempre está, ¿de acuerdo? Así que con eso nosotros podemos tener claro, ¿cierto?, este principio, ya, que permite entonces ya lograr que nosotros tengamos esta situación. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver un tema importante que aquí ustedes se van a fijar, un sistema bien artesanal, y vamos a ver cómo la energía que nosotros tenemos aquí en este sistema va a producir, ¿cierto?, una transformación, ¿cierto?, cuando se quema, y va a producir un fenómeno que nosotros aprovechamos, ¿ya? Y ya lo vamos a ver de qué se trata. Así que los invito a ver este video para que ustedes puedan visualizar de qué les estoy hablando, ¿de acuerdo? Vamos, pongan atención y ustedes van a tenerlo ahí en la Hola, pantalla. en el video de hoy explicaremos un poco sobre la creación de una turbina casera y su explicación dentro del mundo de la termodinámica. Primero hay que tener claro lo que estipula la primera ley de la termodinámica. Esta estipula que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aplicando esto en la turbina podremos notar que el calor se convertirá en energía de movimiento en el aire, para posteriormente convertirse en trabajo al hacer que se mueva una hélice con la energía obtenida anteriormente. Esta transformación se logra a partir de una llama colocada debajo de la lata con agua y un agujero que está colocado en la parte frontal de la lata. El calor aplicado dentro de la lata transformará el agua en vapor que saldrá a presión a través del orificio, haciendo que la salida a presión mueva la hélice, generando movimiento. Como estoy a punto de mostrarles. No sé si se alcanza a ver muy bien en la cámara. Tendremos que esperar un poco a que el agua comience a hervir. En lo que esperamos para eso, explicaré o ondearé un poco en la teoría. Es teoría referente a la primera ley de la termodinámica. Como dice la primera ley de la termodinámica, y como ya lo habíamos estipulado, dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero hay más dentro de esta ley que solo una frase famosa. Esta ley expresa que el trabajo que se efectúe
por el sistema generará calor y viceversa, es decir, calor es igual a trabajo. Por ejemplo, al frotar tus manos juntas generas trabajo, el cual genera fricción y este a su vez genera calor. En este tipo de ejemplos son necesarios sistemas termodinámicos, como podría ser un café caliente, mientras que todo lo que lo rodea es el ambiente. Si se tapa un vaso y se aplica calor, eventualmente el vapor moverá la tapa, generando así trabajo en el ambiente. La primera ley expresa que el calor suministrado por el ambiente en un sistema es igual al cambio de la energía interna en el interior del líquido, sumado al trabajo que el agua realiza al hervir. Mueve la tapa contra el medio ambiente. Esta primera ley podríamos llegar a considerarla la más importante, ya que es la base de las otras 22 leyes. Leyes que se apoyan en esta misma para poder llegar a cumplir su función. En este momento solamente, como podemos ver, la salida de vapor está generando el movimiento esperado. De hecho, puede verse incluso un poco mojada la hélice. Con esto tendríamos argumentado en una pequeña medida lo que es la primera ley de la termodinámica. Agradezco mucho su atención. Nos despedimos de momento. Como ustedes se fijan, ahí nos damos cuenta Hola. cómo, ¿cierto?, tenemos una aplicación de cómo un producto que es un combustible, ¿cierto?, que al quemarse genera calor. Este calor, que fue nuestro conocido la semana pasada, que refleja energía finalmente, permite, digamos, que se entregue a un depósito que contiene agua y a su vez esa agua al hervir en ese depósito permite, digamos, generar vapor. Vapor que es impulsado hacia una turbina, ¿cierto? Y que permite hacer que esa turbina gire y entonces entregue, ¿cierto?, trabajo finalmente, ¿ya? Que es el principio básico de cómo se moviliza una central termoeléctrica, ¿ya? O de esas centrales atómicas, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Funciona con el mismo principio, solo que el combustible es otro, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo este fundamento teórico que permite entonces que nosotros tengamos, ¿cierto?, que reconocerlo como tal? Cuando hablamos del poder calorífico de un combustible, tenemos que considerar que es una cantidad de calor, ya que se puede obtener de un combustible cuando éste permite que se queme de forma completa, ya, y sus productos, al ser enfriados hasta la temperatura original, o sea, la temperatura ambiente, ya, de la mezcla aire-combustible se pueda medir en kilocalorías, en calorías por metro cúbico, etcétera, ¿de acuerdo? De tal manera que en este proceso que implica los reactivos por un lado, donde tenemos combustible en una cierta proporción, el aire que está a cierta temperatura, entran al proceso de combustión donde de alguna otra manera entrega calor, que es donde está relacionándose con el poder calorífico, ¿cierto? Y por otro lado, entrega como producto los desechos de la combustión, que son gases, ¿cierto? Y otros elementos que permiten, ¿cierto?, hacer que tengamos el aprovechamiento de esa energía, ¿ya?, que se transformó en calor y permitió en este caso mover la turbina que estaba delante de él. De esa manera, entonces, nosotros podemos llegar a tener dos conceptos básicos de lo que significa el calor que nosotros entonces podemos llegar a tener y que podemos utilizar. El calor latente, eventualmente, tenemos claro que es el calor necesario para que una sustancia, ¿cierto?, cambie de fase. O sea, tenemos una sustancia que en un momento determinado ya la tenemos como sólido, puede cambiar a líquido, ¿ya?
Y en otro caso tenemos líquido y lo vamos a transformar en vapor. Ahí tenemos la transformación de un estado o fase de una a otra, ¿cierto? Implicando, digamos, que ese calor que tiene, ¿cierto? Dicha producto permite entonces hacer que este se pueda transformar. Y por otro lado está el calor sensible, que el calor sensible se presenta cuando existe una diferencia de temperatura entre dos o más sistemas termodinámicos sin presencia de un cambio de fase, ¿ya? En ese sentido, digamos, ¿ya? El calor sensible se presenta, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cambio climático, ¿ya? Ahí tenemos calor sensible, donde entre dos sistemas termodinámicos que están en un momento determinado sobre un ambiente, permite que tengamos entonces ya la posibilidad de que esto cambie de alguna otra manera su fase, ¿ya? En este sentido, entonces, la diferencia de temperaturas tendrán, digamos, ya condiciones de poder ser utilizados, ¿ya? Y poder ser aplicados, ¿ya? Entre estos dos sistemas, o más sistemas termodinámicos, ¿ya? Donde no hay un cambio de fase. Por eso hablaba del ambiente, porque tenemos un sistema termodinámico a baja temperatura y uno a alta temperatura. Y existe una diferencia que permite en un momento determinado que nosotros podamos generar, ¿cierto? Un tránsito de aire de un lado a otro. Y ahí tenemos el viento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Donde nosotros a través de ese calor sensible podemos considerar que existe entonces esta transferencia de calor y por lo tanto existe movimiento del aire, donde fluye de un lugar donde está más caliente a un lugar donde está más frío, ¿de acuerdo? Entonces, permite generar esto que es, ¿cierto? Ese calor sensible que se reconoce allí. Decíamos que habían dos tipos de poder calorífico. En un caso eventual, podemos reconocer inmediatamente lo que se llama el poder calorífico superior. Cuando hablamos de poder calorífico superior, ya que se define PCS, se define cuando todos los elementos, ¿cierto?, que intervienen en la reacción de la combustión, es decir, combustible, aire y además la chispa, que es el triángulo del fuego, ¿cierto?, donde se produce esta combustión, ¿cierto?, son tomados a 0 grados, ¿ya? Las reacciones, estos son tomados a 0 grados Celsius. Y los productos resultantes, que son los gases de la combustión, también son llevados a 0 grados Celsius. Entonces aparece el tema del vapor de agua que se genera, que se encontrará normalmente concentrado o totalmente concentrado, es decir, ha cambiado de fase, cambió de ser un gas, pasó a líquido, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso también habrá que contabilizar el calor desprendido en el cambio de fase de vapor de agua a agua líquida. Claro, porque el vapor tiene más energía porque anda volando, son moléculas que andan con más energía dispersas en el ambiente. Pero cuando esas moléculas de vapor de agua pierden energía, ¿cierto? Es que las entregó de alguna manera, entregaron esa energía y llegaron a formarse estas gotas de agua, ¿de acuerdo? O agua líquida, ¿de acuerdo? Esos elementos importantes hay que contabilizarlo cuando hablamos de el calor desprendido en el cambio de fase. También podemos llamar que poder calorífico, ¿cierto?, superior también se le llama poder calorífico neto, ¿ya? Es decir, abarca todo el conjunto, no parcializado, ¿de acuerdo? De tal manera que está el combustible, está, digamos, todo lo que es el aire que está alrededor y, por supuesto, considera también todo lo que se desprendió, en este caso el vapor de agua, ¿ya? Entonces, ahí sabemos, digamos, que si hay un cambio de fase neto, tenemos claro que para que cambie de fase el agua necesita normalmente 597 kilocalorías, ¿ya? Es decir, nosotros para transformar agua a vapor necesitamos 597 kilocalorías que adicionarle para que salga el vapor de agua, ¿de acuerdo? Pero si estas 597 vapor de agua se transforman nuevamente en agua, pierde esas 597 calorías y que hay que considerarlas, digamos, como que se entregan
al medio donde están contenidos. ¿De acuerdo? Bien, también aparece lo que es el poder calorífico inferior. Entonces, se define suponiendo que el vapor de agua contenido en los gases resultantes de la combustión no condensa. O sea, queda transformado en agua. No cambia de fase, queda líquida, de acuerdo a agua líquida. Y se desprende en forma de vapor. Por tanto, en este caso, hay una parte del calor generado que se gasta para llevar a cabo la condensación del agua en forma de vapor. Allí es donde nosotros tenemos entonces lo que permite considerar, ¿cierto?, una diferencia. Donde aparece esta condensación del agua en forma de vapor y otro donde aparece solamente el agua como vapor, que es el caso anterior. ¿Ya? Entonces, entre el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior existe la diferencia en cómo se presenta el agua al final de la combustión que se ha llevado a cabo con ese combustible. Hay que hacer notar y tener claro que cada vez que nosotros quemamos algo, estamos desprendiendo agua en mayor o menor proporción y en alguna de sus formas, ya sea como agua líquida o como agua en términos de vapor. Pero siempre hay agua. Incluso ustedes lo verán ahora que se acerca el invierno, verán que los vehículos, ¿cierto?, cuando ustedes los ven transitando en la mañana, por el tubo de escape aparece vapor. Una gente le dice humo blanco. No es humo blanco, es vapor. ¿De acuerdo? Ese vapor ya es lo que se desprende de la combustión, porque siempre, siempre vamos a tener que un combustible desprende vapor cuando se quema. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que ustedes van a llegar a ver en ese caso. ¿Ya? Ahí tengo un ejemplo de la vida diaria en cómo se observa justamente esa opción. Bien, de esta manera, ¿cierto?, nosotros tenemos la posibilidad de que esta reacción de combustión solo se obtendrá el calor de oxidación del combustible. Es decir, incorporamos oxígeno al combustible. Cuando hablamos de oxidar, hablamos de incorporar oxígeno al combustible. Sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua, ya que no se produce cambio de fase, sino que se expulsa en forma de vapor. Por ello se define en este caso el poder calorífico inferior del combustible. O sea, al oxidarse, ya no se cuenta el calor latente, porque, ¿cierto?, no se produce un cambio de fase. Se escapa y se escapa como agua. No hay condensación para poder transformarla en agua líquida. ¿De acuerdo? A eso se le llama poder calorífico inferior del combustible. Nosotros en la universidad trabajamos, y eso ojalá hubiera podido ser así, trabajar con ustedes en el otro laboratorio, con un calorímetro par para poder medir, ¿cierto?, el poder calorífico de los combustibles. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros logramos medir, por ejemplo, con este calorímetro par, que es el que ustedes ven aquí frente a ustedes en esta pantalla, ¿ya? Es un elemento que está constituido por varias partes, que es de partida la parte externa, ¿cierto?, que es el calorímetro como tal, su tapa, que está aquí, un agitador, que es este que ustedes ven acá con una hélice en el fondo, y un lugar donde podemos insertar un termómetro que permite entonces con ese termómetro medir las temperaturas ya del combustible que se va a quemar al interior. Ese combustible se quema al interior de esta bomba calorimétrica que ustedes ven aquí. Este es el recipiente de la bomba. Y este es el elemento que permite, ¿cierto?, tener la posibilidad de quemar el combustible al interior. Aquí tiene un aro donde se coloca un crisol, y aquí arriba, aquí y acá, hay un par de entradas que son electrodos. Este de aquí finalmente es un electrodo y acá tenemos otro electrodo, a través de los cuales se hace pasar un flujo de corriente eléctrica, ¿ya?, que permite quemar un alambrito que se coloca aquí, que es un micrón, ya que se coloca entre estos dos elementos, ¿ya?, y permite entonces el micrón, al estar en contacto con el combustible, quemarlo. Todo este conjunto se ensambla dentro de este elemento, que es la bomba calorimétrica, ¿ya? Y finalmente todo ese ensamble, que va con combustible y todo, se le rellena con oxígeno aproximadamente entre 20 y 25 atmósferas, se satura de oxígeno, y después se instala dentro de este depósito que se llena aproximadamente con 2 litros de agua.
¿de acuerdo? Entonces, una vez dentro de esto, se llena con 2 litros de agua y se inserta adentro del calorímetro. Luego este calorímetro se tapa, ¿cierto? Este calorímetro con su tapa que vemos acá a la derecha, se tapa y se conecta, ¿cierto? Esta hélice del agitador se conecta con una correíta, ¿cierto? Al eje de este motor eléctrico que lo mantiene girando, para poder lograr que haya una homogeneización de la temperatura al interior de este depósito, de los 2 litros de agua. El agua que se ocupa normalmente es agua destilada, normalmente, ¿de acuerdo? Bien, una vez ensamblado todo este proceso y durante un tiempo que se está batiendo, después se produce la ignición del alambre que está ubicado entre estos 2 elementos, se produce la ignición y se quema el combustible. Todo esto al interior, ¿cierto?, del calorímetro y con su tapa puesta. Este es un calorímetro adiabático, de tal manera que no tiene pérdidas de temperatura hacia el exterior. El calor queda contenido en su interior y no sale. De tal manera, digamos, que hay que esperar que en este termómetro, después de producir la combustión, entregue el combustible que estaba dentro de la bomba calorimétrica, entregue el calor suficiente y necesario al agua que está aquí, donde esta está sumergida, y entonces va a empezar a subir la temperatura. Aproximadamente 4 o 5 grados, 6 grados cuando estamos con mucho viento a favor, digamos, ¿ya? Y aparece entonces la opción de poder medir ese calorímetro, con ese calorímetro par, la energía contenida en el combustible. Como ustedes ven, acá tenemos un detalle del calorímetro como es, aparecen otras fotos, ustedes se fijan aquí está la bomba calorimétrica, aquí lo tenemos con el crisol y el alambre que está ahí tocando al combustible, pero solo al combustible, ¿ya? Y finalmente aparece la bomba aquí al lado ensamblada, ¿de acuerdo? Todo esto se inserta en el interior, ¿ya? Y se le conectan en estos 2 elementos, ahí vemos uno y aquí está el otro, estos electrodos donde se les entrega una carga, ¿cierto?, positiva y negativa por el otro lado, cosa que al hacer ignición pase la corriente y permita entonces generar, ¿ya?, el quemado del combustible, ¿ya? Aquí está el montaje del calorímetro par con la bomba en su interior. Aquí vemos la bomba, ¿cierto? Vemos los electrodos, como ustedes ven aquí, y vemos el agitador en su interior. Una vez que el combustible se quema al interior de la bomba calorimétrica, ¿cierto?, lo que aparece entonces es una disipación calórica. Y aquí aparece la ley cero, porque, ¿os acuerdan ustedes que era posible transferir el calor de un cuerpo a otro? Bueno, aquí pasa lo mismo, se transfiere calor desde el interior, ¿cierto?, de esta bomba calorimétrica al exterior que está lleno de agua, y esa agua a su vez permite, digamos, generar un aumento de la temperatura aquí en el termómetro, el cual nosotros lo vamos midiendo ya cada cierto intervalo de tiempo. ¿Quién se encarga de poder difundir esa temperatura y que el agua, toda el agua al interior esté exactamente a la misma temperatura? Este agitador eléctrico que ustedes ven acá, que está constantemente girando, entonces eso permite uniformar la temperatura al interior, ¿ya? Con eso entonces nosotros tenemos claro, ¿ya?, que podemos entonces lograr tener una muy buena disipación calórica, ¿ya?, y una buena distribución de la temperatura, ¿ya? Aquí vemos la bomba calorimétrica, ¿cierto?, con su crisol, ese es el crisol donde se pone el combustible. Aquí está la bomba ensamblada y el sistema de pinzas que permite entonces tomar la bomba e insertarla dentro del depósito con agua. Aquí la vemos ya desarmada, vamos viendo el despiece, donde en su interior está el sistema de recepción y colocación de lo que es el crisol y los electrodos, por donde se inserta la corriente. Aquí en este estrobo y en este otro estrobo se conecta, digamos, el alambre que va a tocar al combustible para ser quemado. El crisol está aquí, este crisol se coloca en esta zona, ¿ya?, y permite entonces llegar a tener una ubicación que sea lo mejor posible de contactar con el alambrito. Aquí se ve, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, se ve someramente ahí, se ve el alambre ahí, en esa parte se ve el alambre que está tocando la pastilla de fenolftaleína y sale por este otro lado. Entonces aparece aquí esta opción, digamos, de poder reconocer cómo está armado en su interior.
Ahí la están cerrando, ya una vez que insertaron este elemento al interior acá y lo saturaron de oxígeno, como les decía, 25 atmósferas aproximadamente, ya se cierra y permite entonces llenar, ¿cierto? En el recipiente que está aquí hay que echar 2 litros de agua, ya. El combustible que se quema normalmente es 1 gramo de combustible, ¿de acuerdo? El que se quema. Y con eso basta para poder nosotros tener la posibilidad de tener una combustión apropiada. Bien, vamos a ver entonces la experiencia que han hecho unos colegas argentinos, ya donde hacen el laboratorio que nosotros hacemos en la universidad, porque es prácticamente el mismo laboratorio que nosotros hacemos, ¿ya? Donde son los laboratorios, de este laboratorio ustedes van a tener la posibilidad de escribirlo como proceso experimental, ¿de acuerdo? Esta es la parte donde ustedes lo utilizan, digamos, para escribir cómo es la experiencia, ¿ya? Entonces vamos a usar este video para que ustedes lo vean, porque tengo otro también de apoyo para que ustedes vean más o menos si hay alguna diferencia entre ambos dos, pero este es básicamente el mismo que nosotros ocupamos en nuestros laboratorios allá en la universidad. Así que vamos a ver qué tal el video, ¿de acuerdo? Hola, hoy vamos a explicar el práctico de bomba calorimétrica. Este práctico de laboratorio nos permite determinar el poder calorífico de un compuesto orgánico o de un compuesto que contenga carbono e hidrógeno o bien de un alimento. Para realizar este práctico necesitamos una bomba calorimétrica. ¿Qué es una bomba calorimétrica? Es un recipiente de acero de paredes bastante gruesas que permite o que puede soportar presiones de entre 30 y 40 atmósferas. En este recipiente se coloca esta tapa que tiene 2 válvulas. En este recipiente se coloca además la cápsula donde va a ir la muestra conectada a 2 alambres. Esto se coloca en la bomba de esta manera, se tapa, tiene una tapa a rosca y esta primera válvula permite la entrada del oxígeno que va a permitir que haya una buena combustión de la muestra y tiene otra válvula que es para la salida de los gases de combustión. Estos 2 orificios que tenemos aquí al costado son las conexiones eléctricas que van a permitir que la bomba comience a quemarse dentro del recipiente. Una vez que tengo la muestra dentro de la bomba calorimétrica, esto se coloca dentro de este recipiente de acero que va a contener 2 litros de agua. Y a su vez, todo este sistema se coloca luego en este recipiente de paredes adiabáticas, se tapa y esta tapa tiene un agitador para homogeneizar la temperatura del agua y contiene un orificio de entrada para el termómetro para permitir ver cómo varía la temperatura de la muestra mientras se está quemando. Bueno, luego de esta introducción que dio la profesora, vamos a ver los pasos que hay que seguir para realizar la experiencia con la bomba calorimétrica. Lo primero que hay que realizar es encontrar la constante calorimétrica de la bomba. Para ello se utiliza una sustancia patrón, que es el ácido benzoico, que es el que vamos a utilizar nosotros. Lo que debemos hacer es pesar la muestra en una balanza analítica, ya que la muestra no debe pesar más de 1 gramo. Para usar la balanza analítica, primeramente debemos fijarnos si se encuentra la burbuja centrada. Luego si se encuentra limpia y ahí recién podemos empezar a usarla. Para pesar la muestra utilizaremos un vidrio de reloj, que lo que hacemos es introducir el vidrio de reloj en la balanza y luego procedemos a tarar o a llevar a cero. Una vez que se llegó a cero, se toma una muestra con una pinza, ya que la muestra no puede ser contaminada si usamos la mano.
Una vez que tenemos el peso de la muestra, lo anotamos en un cuaderno de laboratorio. En este caso la masa dio 0,9827 gramos. Luego procedemos a sacar la muestra. Bueno, ahora continuamos con el armado de la bomba calorimétrica para determinar su capacidad calorífica. Después de pesada la muestra, necesitamos medir 13 centímetros de un alambre especial que tiene asociado un calor de combustión que ya está determinado por el fabricante. Es necesario medir 13 centímetros. En este caso ya el alambre está envolviendo la muestra, el cual los dos extremos del alambre se colocan sobre las dos patitas de la tapa de la bomba calorimétrica. Los extremos se colocan en el orificio de cada una de las patitas. Una vez colocada la muestra con el alambre, procedemos a armar la bomba con cuidado. Se tiene que hacer con cuidado para no sacar la muestra de su lugar. Se enrosca la tapa, tratando de que el cierre sea hermético. Una vez colocada la muestra en la bomba calorimétrica, se produce al llenar de oxígeno a la bomba. Esto se realiza 2 veces, primeramente para purgarla y luego para llenar la bomba para tener oxígeno para la combustión. Es necesario introducir aproximadamente entre 20 y 30 atmósferas para que la combustión de la muestra sea completa. Para ello se utiliza un tubo de oxígeno como este, en donde tiene 2 manómetros, en el cual el primero nos va a mostrar la presión interna que tiene el tubo y el segundo que nos va a indicar la presión que tiene dentro de la bomba. El oxígeno se inyectará a través de esta manguera que se coloca en la bomba calorimétrica, en esta válvula. De esta manera, para poder inyectar el oxígeno, primero debemos abrir la llave que se encuentra atrás. Una vez abierta, empezamos a abrir lentamente la llave de aquí que nos permitirá que el oxígeno llegue a la bomba. Una vez que hemos llegado a las 20 atmósferas, procedemos a eliminar el oxígeno que ha quedado en la manguera, haciendo hacia atrás esta perilla. Una vez que hemos eliminado, podemos retirar la manguera y procedemos a purgar. Una vez llenado de oxígeno en la bomba calorimétrica, procedemos a purgar. Se abre lentamente para desagotar el aire. Con esto logramos desalojar todo el aire contenido dentro de la bomba, de manera tal de que dentro de la bomba calorimétrica solo contenga oxígeno. Bueno, una vez cargada con oxígeno la bomba calorimétrica, vamos a proceder a llenar el recipiente metálico con agua. Este recipiente debe contener aproximadamente 2 litros de agua. Ya está cargado con 1 litro, así que vamos a introducir 1 litro más. Luego, con ayuda de unas pinzas, introduciremos la bomba calorimétrica, pero primero vamos a introducir el recipiente metálico en la camisa, la cual contiene unas patitas que deben encajar en la base del recipiente que contiene unos orificios.
Ahora sí, con la ayuda de unas pinzas, introduciremos la bomba calorimétrica. Y se proceden a hacer las conexiones correspondientes que están unidas a la unidad de ignición, que nos va a servir para controlar justamente la ignición de la sustancia. Luego procederemos a tapar el recipiente que contiene el agitador y con esta gomita se debe colocar de esta manera y va a hacer girar el agitador para homogeneizar la temperatura que absorbe el agua. Primero colocaremos entonces el termómetro, que ya está listo para medir la temperatura que va a absorber el agua de la combustión en la bomba calorimétrica. Bueno, entonces procedemos a encender la muestra y observamos que la temperatura comienza a ascender rápidamente, lo cual es una indicación justamente de que la muestra se está quemando dentro de la bomba calorimétrica. Una vez que observamos temperatura constante, quiere decir que la combustión ha finalizado. Por lo tanto, procedemos al desarmado de la bomba. Quitamos el termómetro, detenemos la agitación, desarmamos la polea, quitamos la tapa, desconectamos la fuente de ignición de la bomba y procedemos con una pinza a sacar la bomba del interior. Una vez que la retiramos, hay un exceso de agua encima de la bomba. Con mucho cuidado procedemos a sacarla. Con mucho cuidado, apoyamos en un papel, sacamos la pinza y procedemos a secar la bomba por fuera. Con mucho cuidado. Una vez que hemos secado, tenemos que eliminar los gases que se han producido por la combustión para poder abrir la tapa. Ahora procedemos a retirar la tapa de la bomba. Bien, ahora vemos que la cápsula ha quedado sin la muestra porque se ha combustionado completamente. Por lo tanto, dejamos esto y vamos a ver en su interior que han quedado pequeñas gotas de agua depositadas debido a la combustión que se ha producido. Procedemos ahora a secar la bomba para dejarla lista para la próxima experiencia. Bien, como ustedes han podido observar en este video, ¿cierto? Permite ver, digamos, todo el procedimiento que se tiene, digamos, para lo que es la determinación de poder calorífico. En la experiencia nuestra que hacemos en la universidad es exactamente lo mismo. Tiene exactamente las mismas condiciones y trabajamos con los mismos equipos. Si ustedes se fijan, también aparece ahí un termómetro, que es un termómetro de tipo termistor, ¿de acuerdo? Lo cual es importante porque ustedes ya
saben lo que es un termistor y saben cómo se aplica, digamos, y de qué manera funciona para poder tener la precisión necesaria, porque ahí la temperatura, normalmente la temperatura va subiendo, digamos, levemente, de grado en grado y de décima en décima hasta llegar a conformar, ¿cierto?, la temperatura final, que es la temperatura máxima a la cual opera este elemento. Así es como nosotros podemos llegar a tener y a requerir distintas instancias, digamos, en las cuales podemos llegar a generar entonces esta medición que es la que nosotros tenemos. De hecho, cuando ustedes, como les decía recién, tengan que describir la experiencia, esto es lo que van a usar para hacer esa descripción, ¿ya? Esta experiencia que acabamos de ver. Vamos a ver enseguida, ya, otra experiencia de tipo complementaria, ya, donde podemos ver también cómo, ¿cierto?, podemos revisar esta bomba calorimétrica, y aquí ven ustedes el calorímetro, prácticamente lo mismo, donde nosotros tenemos la posibilidad de llegar entonces a ver cómo funciona con esta bomba calorimétrica, y ustedes ven que... En la tabla se puede ver que se encuentra entre los 7 aquí minutos y aparece, 15 digamos, segundos la y forma los de cómo 7 se minutos y 30 calcula. segundos. Y Determinamos ustedes lo van a finalmente ver. B. ¿Cómo se calcula? Para la determinación de las relaciones de unidades de temperatura por minuto es necesario visualizar los datos de las tablas durante los 5 minutos previos al encendido y los 5 minutos posteriores al momento en que la temperatura se hace constante, obteniendo los siguientes valores. Sustituyendo esto en la fórmula ya podemos determinar el aumento de temperatura real. Y sustituyendo todos los valores, finalmente calculamos el poder calorífico de la muestra. Bien, discúlpenme un poquito, no sé qué pasó, falló un poquito la conexión con el video, me parece, pero aquí vamos a ver, ya, vamos a ver, vamos a ver cómo encontramos, digamos, el video de manera completa. Denme un segundo, por favor. Ya. En la tabla se puede ver que se encuentra entre los 7 minutos y 15 segundos y los... y el incremento de temperatura que origina la combustión en la celda de medición del calorímetro. En ocasiones es necesario corregir el valor del poder calorífico mediante la determinación de la denominada energía de extraños, en la que intervienen los medios de ignición, las sustancias auxiliares a la combustión y la formación y dilución de ácido nítrico y sulfúrico, que pueden ser cuantificados mediante valoración o conociendo el análisis elemental de la muestra. La determinación de los poderes caloríficos es muy importante a nivel industrial, ya que permite obtener una relación entre la cantidad de calor producida y su coste. Su uso es muy variado. Se emplea para realizar el estudio de combustibles sólidos y líquidos, explosivos y propelentes, estudios nutricionales y metabólicos, de materiales de desecho, etc.
Procedimiento operativo. Encendemos la balanza de precisión de 5 dígitos decimales. Una vez puesta a cero, ponemos la cápsula y taramos. Una vez tarada, abrimos y pesamos la pastilla de ácido benzoico, anotando su valor. El proceso se debe de repetir para la muestra de papel. A continuación, ponemos el vidrio del reloj y taramos para pesar el trozo de alambre y una vez estabilizada, anotamos el peso. Con agua destilada enrasamos el material de 2 litros dejando el menisco por encima de la marca. Vaciamos todo el contenido en el recipiente. Lo metemos en este segundo recipiente cuya propiedad es que posee una camisa aislante para no dejar escapar el calor. Y procedemos al montaje de la bomba. Primero ponemos la cápsula con la muestra de resto de papelera. El alambre lo pasamos por los agujeros. Este debe tocar lo más
Para los cálculos realizados en esta práctica, primeramente realizamos el calibrado de la bomba calorimétrica, en la que determinamos el equivalente del calorímetro en calorías por grado centígrado, aplicando la siguiente fórmula, donde H es el calor de combustión del ácido benzoico en calorías por gramo, M es el peso de la pastilla de benzoico en gramos, E1 es la corrección de la formación de ácido nítrico en calorías, E3 es la corrección de la combustión del hilo y T el aumento de temperatura en grados centígrados. Para la determinación de las correcciones, E1 va a ser directamente los mililitros de disolución de carbonato sódico 0,0725 normal gastados en la valoración de las aguas de lavado. Para la determinación del parámetro E3 se realiza la diferencia de peso del alambre inicial y el final por el calor de combustión del mismo. Para la determinación del aumento de temperatura neto se realiza la diferencia de temperatura desde el momento de la ignición hasta que la temperatura se mantiene constante. Finalmente se sustituyen todos estos valores en la fórmula inicial y obtenemos el equivalente calorimétrico buscado. A continuación se realiza el cálculo del poder calorífico del residuo de la papelera, aplicando la siguiente fórmula, donde M es la cantidad de la muestra en gramos. E1, E2 y E3 se expresan en calorías y son la corrección debida a la formación de ácido nítrico, la corrección debida a la formación de ácido sulfúrico, es decir, debido a la presencia de azufre en la muestra, y la corrección debida al calor de combustión del alambre. W es el equivalente energético del calorímetro, que hemos calculado anteriormente, y T el aumento real de temperatura. Para la determinación de las correcciones, nuevamente E1 serán los mililitros de la disolución de carbonato sódico gastados en la valoración de las aguas de lavado. En nuestro caso, el residuo de la papelera no contiene azufre, pero la forma de calcular E2 sería la siguiente. E3 se calcula como en el caso del ácido benzoico de la siguiente manera. Para la determinación del aumento de temperatura real se aplica la siguiente fórmula, donde A es el momento de ignición, B el tiempo cuando la temperatura alcanza el 60% del aumento total de temperatura, C el tiempo en que comienza el periodo en el que la reacción del cambio de temperatura se hace constante, T sub A es la temperatura en el momento de encendido, T sub C es la temperatura en el momento en que empieza el periodo de constancia. R1 es la relación de unidades de temperatura por minuto en que va aumentando durante el periodo de 5 minutos previo al encendido. Y R2 la relación de unidades de temperatura por minuto en que va aumentando durante el periodo de 5 minutos después del momento C. Para la determinación del tiempo cuando la temperatura alcanza el 60% del aumento total de temperatura, es decir, B, se necesita previamente calcular la temperatura a la cual corresponde dicho tiempo. A partir de esa temperatura se interpola en los datos recogidos. Visualizando las tablas se puede ver que se encuentra entre los 7 minutos y 15 segundos y los 7 minutos y 30 segundos. Determinamos finalmente B. Para la determinación de las relaciones de unidades de temperatura por minuto es necesario visualizar los datos de las tablas durante los 5 minutos previos al encendido y los 5 minutos posteriores al momento en que la temperatura se hace constante, obteniendo los siguientes valores. Sustituyendo esto en la fórmula ya podemos determinar el aumento de temperatura real. Y sustituyendo todos los valores, finalmente calculamos el poder calorífico de la muestra. Bien, como ustedes pueden observar, yo les presenté estos dos videos. El que a mí me interesa eso de mejor forma es el primero que vimos. Este segundo video que vemos normalmente nos permite apreciar cómo es la operativa que se hace con la bomba calorimétrica y con el calorímetro en cuestión, que le da bastante detalle y bastante énfasis en cómo se opera. Y también tiene la otra gracia este video que nos enseña y nos muestra cómo son los cálculos que se hacen, digamos, y las fórmulas que se ocupan para poder realizar entonces la experiencia y calcular finalmente cuál es el poder calorífico o las calorías que contiene alguna muestra de combustible. En ese caso era un trozo de papel cartón, digamos, ya que podía visualizarse. Bien, nos queda ahora lo que está por hacerse y lo que ustedes deben investigar, que es para el desarrollo de la investigación, y es lo último que ustedes van a presentar,
O sea, lo penúltimo, pues son las conclusiones, por supuesto. Pero esto es lo que viene, digamos, que investiguen ustedes, ¿ya? El desarrollo de la investigación tiene que ver primero que nada con investigar sobre las formas y medios para determinar los poderes caloríficos superior e inferior de los combustibles gaseosos, líquidos y sólidos, ¿ya? O sea, es decir, no se ocupa solo un calorímetro par, por decirlo de alguna manera. Hay otras formas que son de alguna otra manera utilizadas. Y que sean de alguna otra manera también dentro de esto cuáles son los más utilizados, ¿de acuerdo? Para los procesos industriales. El segundo aspecto a investigar es cómo los conceptos de poder calorífico superior e inferior son aplicados en los procesos industriales diversos, ¿ya? Cómo van en la realidad siendo aplicados estos temas para poder saber de un combustible qué es, cómo es, para qué es, ¿de acuerdo? Por último, estamos respecto a los poderes caloríficos superior e inferior, ¿cuál es el que representa mayor relevancia para los procesos industriales? Si yo tengo un proceso que usa combustible, una central termoeléctrica, un sistema, digamos, de generación de vapor como sea, que sea, ¿qué veo yo en un combustible que sea necesario, ¿cierto?, para utilizar, que me permita a mí tener ventajas comparativas? Y que me permita usar, digamos, con poco volumen o por muy poco kilos, ya por peso, o mejor dicho, por masa, y por volumen, cuál me permite obtener mayores beneficios energéticos, ¿de acuerdo? Entonces ahí permite que uno tenga sobre la balanza estos dos aspectos, ¿vale? Así es que eso es lo que ustedes van a tener que visualizar, ya, para lo que es el laboratorio número 2 de termodinámica de poder calorífico, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna duda? Profesor, acá una pregunta. Sí. En el primer video anoté algunas cositas acá para consultarle, profesor. En el primer video explican lo que es la purga. Básicamente la purga es que en la bomba el aire que esté presente para la combustión sea 100% oxígeno. Por eso se le echa primero oxígeno, se le saca todo el gas y se le vuelve a echar. Sí, lo que es importante es saturar la atmósfera interna de la bomba calorífica, es saturarla con oxígeno, ojalá lo más puro posible, ¿ya? Eso permite entonces que haya una muy buena interacción, digamos, para el proceso de la combustión, ¿de acuerdo? Eso genera la posibilidad de que la combustión sea una combustión que tenga entonces el mayor rendimiento posible de calorías que permitan ser absorbidas por el sistema y permitan ser medidas también por el sistema, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual se hace ese procedimiento, ¿ya? Pero inicialmente la bomba, al cerrarla, tiene el aire como el ambiente, como el laboratorio. Sí. Por eso se le echa primero Sí, y después se le saca claro, y se le vuelve a echar. Claro, esa es la razón, porque disminuye, porque el aire ambiente, imagínate que el aire ambiente ya tiene humedad, por ejemplo. Hay vapor de agua. Hay otros tipos de residuos y contaminantes que en un momento determinado, dependiendo del día, del lugar, del momento en el cual se mide, pueden ser elementos y efectos que contaminen la medición del poder calorífico en un combustible, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que eso quede, ojalá, absolutamente saneado, ¿de acuerdo? Permite que haya una asepsia, por decir así, interna de la bomba, ¿ya? Perfecto, profe. Y la otra preguntita que anoté acá es, ¿por qué al final del primer video, al abrir de nuevo la bomba, encontraron agua y la secan como con un papel, siendo que no tenía agua ¿Por qué se generó agua, profesor? Disculpe. Yo se lo respondí en el video, eso. Se lo dije recién, acuérdense. Toda combustión desprende agua. Y por eso aparece el poder calorífico superior e inferior. En un caso aparece agua, en otro caso aparece como vapor de agua. Acuérdense las definiciones de poder calorífico superior e inferior, Javier. ¿De acuerdo? Listo. Estamos, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Alguna otra duda que esté por allí quedando pendiente? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta, chiquillos?
Bueno, no se olviden que la próxima semana, a este mismo horario, que ustedes han hecho sus clases, vamos a tener el laboratorio de consultas del número 2, ¿de acuerdo? De poder calorífico. Así que si no aparecen dudas aún, está la próxima semana donde vamos a tener el laboratorio de consultas del poder calorífico, para que así cualquier duda, cualquier situación que no haya quedado aclarada o que surja en el momento en que ustedes están haciendo, digamos, el laboratorio y todo eso, ustedes lo puedan, digamos, plantear y puedan así ustedes saber y visualizar dónde podría haber alguna situación que lo esté complicando. ¿De acuerdo, chiquillos? Así Profe. que, sí, claro, Javier. Sí, la tercera pregunta que tenía era ya con el segundo video de que ahí le agregan un poquito de agua antes de cerrar la bomba. ¿Por qué es eso? Mira, yo no sé el procedimiento por qué le agregan agua. En realidad me da la impresión, digamos, que eso favorece, me da la impresión porque no es una cantidad, es una cantidad de agua medida, ¿de acuerdo? No es una cantidad al azar, ¿ya? Me da la impresión que eso favorece el proceso interno de condensación nomás, ¿ya? Aunque no debiera ser, porque debería haber una condensación natural nada más, ¿de acuerdo? Con respecto, digamos, a lo que tenemos como combustible, ¿de acuerdo? Pero me da la impresión que tiene que ver un poco con ese tema, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Bien, si no hay más dudas, más consultas, todavía tenemos el próximo sábado para responder alguna duda que ustedes tengan. Así ¿Profesor? que, por mi lado, sí, Matías, ¿querías decir algo? Sí, y respecto a eso mismo, entonces nosotros eso lo tenemos que añadir a los procedimientos del laboratorio o no es necesario el tema del agua que le echan, No, que le no es agregan? necesario. Nosotros no usamos eso. Nosotros usamos el procedimiento que aparece en el primer video nomás, ¿de acuerdo? Ah, ya. Perfecto. Condensa el agua, sí. No favorecemos el hecho, digamos, que en el interior haya algo de agua ya que está obviamente considerada y tasada, porque no es una cantidad de lotes, sino que es una consideración de un agua ya clara, digamos, de volumen de agua clara. Siempre guiándose por el primer video entonces. Sí, el primer video para la descripción de la experiencia, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Bien, chiquillos. Oye, un gusto saludarlos, que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor, igualmente. Igual, Chao, compañeros. gusto de verlo. Chao, profesor, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, compañero. Chao, compañera. Chao, Estén bien. Gracias, profe. ¿De qué? Gracias a ustedes, que estén muy bien, que les vaya muy bien.